Así es, Alejandro, finalmente volvió a ganar el movimiento popular neuquino, una amplia victoria de Omar Gutiérrez, el actual gobernador de dicha provincia, con el 39% de los votos. Segundo, 26% Ramón Río Seco, el candidato por Unidad Ciudadana Frente Neuquino, y el candidato de Cambiemos, tercero, un claro tercer puesto con un 15%. Más atrás, cerca de un 10%, el ex gobernador de la provincia neuquina. Estamos hablando de Jorge Sovich, que fue uno de los responsables políticos de la muerte de Carlos Fuentealba, allá por abril de 2007, el maestro, el docente Carlos Fuentealba, en aquella recordada represión. Bueno, ¿qué hay que decir para analizar estas elecciones? Primero vamos a ir a los datos duros, que son los que arrojaron los comicios del día de ayer. Cambiemos perdió 5 puntos respecto a la última elección a gobernador. El peronismo perdió un poquito más, un 1%. Lo único que puede festejar el macrismo, que es la tendencia que está tratando de imponer, es que no haya ganado el PJ, y esto se vio en los últimos días en la campaña electoral, en las elecciones, al soltarle el brazo al candidato de Neuquén, Horacio Pechi Quiroga, que, como bien decís, Alejandro, no ganaba y había tenido una gran elección en las legislativas del 2017, y en ese momento era el claro candidato para destronar al movimiento popular neuquino después de 60 años. No solo porque tuviera unas buenas elecciones legislativas, sino porque Horacio Pechi Quiroga es el intendente de la capital de Neuquén y concentra un 40% del electorado de la provincia. Un dato no menor, un 40%. Bastante importante. Claramente era el candidato para destronar a Omar Gutiérrez, pero según las encuestas de último momento, por las políticas económicas que arrastra también Horacio Pechi Quiroga de Macri, del gobierno, y porque también se empezó a abandonar un poco la obra vial, algo que es muy importante no solo en el país, sino para los neuquinos, por lo cual le soltaron el brazo a último momento al candidato Horacio Pechi Quiroga. Esto se vio en la campaña electoral, donde fue acompañado por correligionarios, por varios referentes de la UCR, Horacio Pechi Quiroga, y no así del PRO. Se lo vio a Larreta junto a Pechi Quiroga y a Rogelio Frigerio, a lo último, pero medio como para evitar suspicacias, ¿no? Como quien se dice, porque en el final de la campaña estuvo acompañado por Lustó, por Prat Gay, por Eduardo Costa, por Flavia Bocci, todos representantes del radicalismo. Y no hay que dejar pasar que en la campaña electoral se eliminó toda referencia hacia Macri en los spots electorales, y se modificó el color amarillo en las boletas. Ajá, mirá qué interesante, ¿no? No son detalles menores, tanto que no se haga referencia a la palabra Macri y que se elimine el color amarillo, daba cuenta que le soltaron el brazo. Por eso Cambiemos trató de correrse hacia allí, para que los medios generen esto hoy. Lo que podemos ver en tapa, que, como decía Clarín, el gobierno está tranquilo y perdió Cristina. Se alivia el gobierno y perdió Cristina, que también lo dijo, se nos pasó la embajada norteamericana en un tuit. Perdió Cristina, después salieron a borrarlo, dijeron que le hackearon la cuenta. Tremendo. Y demás. Bueno, lo cierto es que el candidato natural de Cambiemos, por más que le hayan soltado el brazo a último momento, y también porque veían que obviamente no llegaba con los votos, y ante un mal menor decidieron inclinarse por Omar Gutiérrez para que no gane Unidad Ciudadana Frente Neuquino, porque Omar Gutiérrez, si bien no es parte de la alianza Cambiemos, se ha mostrado dialoguista, digamos, con el gobierno, y específicamente lo que es Vaca Muerta, un cónclave en lo que es materia energética, en lo que es uno de los yacimientos más grandes de América Latina. Desde los medios empezaron a generar miedos en cuanto a lo que haría Ramón Río Seco, en cuanto a lo que sería el candidato de Cristina en la provincia, por los contratos con las empresas, por los contratos con los trabajadores. Empezaron a instalar esos fantasmas que Ramón Río Seco salió a desmentirlo, teniendo un ejemplo que es en su intendencia, donde ha sido intendente en 2 mandatos, en Cutralcó,
que tienen el yacimiento El Mangrullo y que es potente, digamos, en la ciudad de Cutralcó, y que le ha arrojado buenos números. Cuando hablamos de buenos números, es superávit los últimos años en Cutralcó, y es la ciudad que más ha crecido en la provincia en estos últimos tiempos. Por eso Río Seco en su campaña hablaba de este proyecto, de este programa con Vaca Muerta, teniendo en cuenta el modelo que utilizó en el Mangrullo, con tan solo un yacimiento en Cutralcó, ha sacado a la ciudad a flote. Sí, hagamos un análisis político. Vos dijiste que Cambiemos perdió solamente 5 puntos, pero el contexto es 2015. El contexto es, un cambio. Macri gana a nivel nacional, perdió solo 5 puntos en aquel momento. Ahora, si lo llevamos a 2017, en donde Cambiemos le gana históricamente al movimiento popular neuquino por menos de 10 puntos, no importa, pero le gana en las legislativas, lo de hoy no es ni más ni menos que realmente demoledor para Cambiemos, porque está en tercer lugar, y en el medio, más aún todavía, había una figura que tenía el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual uno dice, bueno, perdió Cristina ante el movimiento popular neuquino, que hace 12 años que no pierde una elección, pero está por encima de Cambiemos 10 puntos la coalición del peronismo con la figura de Cristina Fernández, con lo cual digo, ¿cuál es el análisis político? Hagámoslo acá en la mesa, porque yo, con esto cierro, yo escuchaba que esto es un llamado de atención para Cristina, para abrir el juego en el peronismo y para que no se corte sola, por decirlo así, y que Cristina sola no gana. Pero es totalmente analizable en el contexto de Neuquén con el movimiento popular neuquino. Este juego de palabras, ¿no? Con Cristina no alcanza, pero sin Cristina tampoco. Claro. Neuquén es un caso en particular, claro, de una provincia que tiene trabajo, contrariamente a todas las demás, donde justamente lo que sobra es la falta de trabajo. Claro. Y además con un espacio político como el movimiento popular neuquino, que tiene un origen de centroderecha, es un espacio conservador moderado, muy regional, y que, como decía Adri, como decís vos también, desde 1962 que acapara la gobernación. Recordemos en el 84, cuando recién había subido Raúl Alfonsini, ¿te acordás que quiso poner en orden aquella ley que se llamó Ley de Reordenamiento Sindical? El Movimiento Popular Neuquino fue el senador, fue el que terminó dando por tierra con eso, porque se mueven así, ¿no? Tienen en ese sentido, tienen una gran autonomía y un poder de fuego allí en la provincia que es muy difícil disputar. Si perdió Cristina, bueno, a mí me parece que más que perdió Cristina, la derrota es para Macri. Claro, la derrota es para Macri. La derrota es para Macri y para el frente que tienen con el radicalismo, porque esto se vio en La Pampa también. No estábamos haciendo el programa, pero recordamos que el candidato de Cambiemos, Carlos Mascalister, perdió abismalmente, no solo que salió tercero, la interna perdió estamos hablando, la interna, ¿no? Las PASO, los comicios, pero perdió internos, perdió el candidato del macrismo frente a una interna radical, algo que se vio hoy evidenciado en Córdoba con esta separación de Baldassi, Luis Juez y Ramón Mestre, a lo que es Mario Negri, y lo podemos ver también en Neuquén, cuando desde el macrismo le soltaron el brazo a Horacio Pecci Quiroga, el intendente de Neuquén capital. Y otra cosa para destacar es que se lo vio a Macri en una fotografía junto a Omar Gutiérrez, sí, claro, a principios de este año, en sus vacaciones, en uno de sus tantas días de vacaciones allí en Cumelén, algo que hizo ruido, ¿no? Generó bastante ruido en lo que es la interna entre entre el macrismo y el radicalismo, por lo cual ya le estaban soltando el brazo porque los números no le daban, pero no deja de ser una clara derrota para el macrismo con estos 10 puntos que decís, Alejandro. Yo cuando hablaba de los 5 puntos me refería a que estos
tres mismos candidatos se presentaron en las elecciones del 2015 y Omar Gutiérrez había ganado con el 40%. Tenemos a Ramón Río Seco con el 30% y al Pechi Quiroga con un 20%. Esto yo me remitía a las elecciones provinciales desde el 2015, pero si tenemos en cuenta el avance que había tenido Cambiemos en las elecciones legislativas del 2017, otra vez retrocedió y más que antes es una gran derrota para el gobierno de Macri. Bueno, muy bien, ahí está la columna de Adrián González sobre lo que pasó en Neuquén. Bueno, el eje es la política.